Bueno, muy bien. ¿Estamos ahí? Muy bien, una vez más, buenas tardes. Estamos con esta modalidad diferente, ya van varios domingos y creo que de a poquito se va mejorando en algunos aspectos y agradecemos a Dios el trabajo de todos y también el estar ustedes ahí detrás, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido pararse acá y compartir la palabra de Dios, compartir un tiempo si ustedes no estuvieran ahí. Así que les mandamos un saludo muy importante, muy especial. Ahí llego algunos mensajes que están llegando a mi teléfono de Villa del Carmen. Buenas noches, muy linda la reunión. Un abrazo para todos, la familia Porcal. Así que Carmen y Javier están ahí. También quiero saludar a Eduardo Delgado desde Buenos Aires, que está con nosotros también en esta noche. Y también a Nilo, que dice, amén, muy lindo todo, la palabra de Nelson. Bueno, saludos para Nilo también. Oramos para que Dios nos bendiga y que este pueda ser un tiempo especial alrededor de la palabra de Dios. No sé, Joaquín, si es posible, tiene un poquito más de retorno acá. Ahí está, gracias. Estaba pensando para compartir con ustedes en esta noche. Yo le puse un título a esto, pero no sé si realmente vamos a ir en detalle, pero por lo menos nos lleva un poquito a algo que tenemos que pensar. Puse el servicio en tiempos modernos. El servicio en tiempos modernos. Y cuando hablamos de la palabra servicio, cuando hablamos de todo lo que eso implica, el servicio es lo que podemos hacer ya sea dentro de la iglesia, como también lo que podemos hacer hacia afuera de la iglesia. Servicio que tiene que ver en el núcleo familiar más íntimo, también en los grupos o equipos de trabajo, la familia, en la iglesia, servicio. Sin duda, es un privilegio el poder servir a otros y también es un privilegio poder sentir que otros nos sirven a nosotros. Las dos partes es algo muy importante. Ahora, a veces decimos, y hemos leído por ahí en Facebook, cuando vas a servir a otro o a ayudar a otro, apaga tu cámara. Porque pareciera que en los tiempos modernos, pareciera que todo tiene que verse, todo tiene que saberse. Y algunas cosas sin duda que es bueno que se sepan, pero no debería ser para vanagloria de quien lo hace, sino realmente para glorificar el nombre de Dios en el caso de aquellos que somos cristianos. Y yo quiero ir a la Biblia, a un pasaje de 1 Corintios capítulo 4, donde ahí habla un apóstol. Un hombre que fue llamado por Dios de una forma muy especial. Y si uno mira el título que tiene por lo menos la Biblia que yo uso, dice el ministerio de los apóstoles. Y bueno, no vamos a entrar en toda esa temática de apóstol sí o apóstol no. Cuando uno mira este pasaje nos damos cuenta de que el apóstol Pablo estaba más preocupado en el ministerio, en la tarea en sí misma que en el título. Apóstol, la palabra viene del griego que es apóstolos, que significa mensajero, enviado, embajador. Jesucristo mismo fue enviado a este mundo con un propósito, para traernos un mensaje, para mostrarnos a Dios. Entonces, apóstoles, a nuestro entender, como estuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva, eso fue un privilegio para la iglesia primitiva, para la iglesia fundacional, donde en las enseñanzas de los apóstoles es que la iglesia se sostuvo y estuvo creciendo. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre este tema, solamente quiero decir que cada cristiano, cada hijo de Dios, es un apóstol. Pero no es un apóstol por el título,
sino por lo que significa la palabra. Un mensajero, alguien que tiene el privilegio de llevar un mensaje que puede transformar la vida de otro. Un mensajero que primero vive ese mensaje y después lo enseña. Vive ese mensaje y lo transmite con hechos y no solamente con palabras. Entonces, hermanos, tú y yo, los 8 que estamos en este lugar, y cada uno que está en su hogar, ahí mirando una pantalla, con su Biblia, quiero decirte, tú y yo tenemos el privilegio de decir, soy alguien enviado por Dios. Tengo un mensaje y tengo la posibilidad de servir a otros. El apóstol Pablo, como dijimos, estaba más preocupado en lo que significa la tarea apostólica, el servicio, el cuidar, el velar por los demás, estar cerca del que necesita, que por el título. Hoy nuestra sociedad es un poquito al revés. A veces está más preocupada por los títulos y por los cartones, como dice alguno, que a veces por la tarea en sí misma. Quiero leer 1 Corintios capítulo 4, algunos versículos ahí. Comienza el apóstol Pablo diciendo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y los pensamientos que podamos extraer. Quiero pensar, el apóstol estaba hablando de él y dirigido a aquellos que tienen responsabilidad sobre la iglesia. Y por supuesto que este es un buen pasaje para hablar acerca del liderazgo. En todos los órdenes, liderazgo en todas las áreas, desde la tarea más sencilla que uno puede hacer en la escuela dominical o en diferentes ministerios, hasta quizás ser la autoridad espiritual la más encumbrada de una nación. No importa. Los requisitos, la característica y lo que Dios dice es para todos igual. A veces nos parece que la responsabilidad del ministerio cae y todos los requisitos sobre aquellos que están al frente, el pastor o los ancianos o misioneros. Pero esa maestra de escuela dominical que tiene 10, 12, 15 niños, también esta responsabilidad cae sobre ella, estos atributos o estas características que dice el apóstol acá. En todos los ministerios tenemos que tener presente esto, porque en definitiva todo lo que hace la iglesia, todo lo que nosotros podemos sentir el privilegio de que Dios nos utiliza para hacer, es con un solo propósito, y es que la gente conozca a Dios. Si en cualquier actividad o ministerio que la iglesia realiza, pero el objetivo principal no es que conozca a Dios, que no es que conozca el amor de Dios, entonces no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto fue una larga discusión en la historia de la iglesia evangélica. Estaba leyendo un libro de Martin Lloyd-Jones y él habla sobre este tema, ¿no? De los predicadores
y el mensaje y las corrientes que durante muchos años empezaron a marcar la presencia de la iglesia. Algunas corrientes con un mensaje más social y otras corrientes con un mensaje que lo social nada, solamente lo que es Cristo. Y bueno, hay todo un desarrollo en la historia, pero creo que el mensaje tiene que apoyar, y las actividades que podemos hacer, apoyar en lo social, pero en definitiva el objetivo principal siempre es el amor de Dios. Siempre es que la persona conozca a Cristo, porque somos enviados para eso. Y ahora la iglesia está distribuida en muchas casas. Mejor dicho, la iglesia siempre estuvo distribuida en muchas casas. Porque nuestra casa, nuestro hogar, donde nos movemos, tiene que ser esa iglesia, ese pequeño lugar que habla a la sociedad de cómo somos, cómo nos ven, cómo actuamos, el testimonio que damos. No es solamente cuando estamos acá. Hoy estamos un poco más encerrados en nuestros hogares y miren la preocupación del apóstol Pablo. Dice, empieza el versículo 1 diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servicio. Y cuando uno piensa en esta frase, téngannos, es pensar que ellos, cuando me vean una característica en mi vida, cuando ellos vean en donde yo me muevo, que puedan decir, esa persona es un servidor de Cristo. Claro, sabemos que un médico es médico en todo lugar. Es un médico en el hospital, es un médico en su casa, es un médico donde está. El cristiano es igual. Claro, donde nos movemos somos cristianos, pero el tema es este. El siguiente es este. El siguiente tema es, o lo importante de esto es, ¿qué es lo que piensan los demás de mí? Porque a veces en algunos títulos, en unas profesiones, alguien puede tener el título de abogado, de médico, de lo que sea, pero no ejercer esa profesión. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en esto. Soy, pero a su vez tengo que ejercer. Que los que me están viendo sepan, vean, entiendan, me tienen a mí como una persona que es un servidor de Cristo. La preocupación del apóstol no era el título que él podía tener, sino era que la gente pudiera tener claro que él era un hombre que estaba al servicio de Dios. Que su preocupación era alguien que quería servir a Cristo, no servirse a él mismo. Por eso dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, hermanos, tú y yo como servidores de Cristo, como hombres y mujeres que somos hijos de Dios, ¿cuál es el concepto que los demás tienen de mí? El apóstol se preocupaba que vean en mí una persona que está dispuesta a servir a Cristo. Una persona que ha puesto su vida en las manos de Dios. Nuestra sociedad está llena de individualismos. Hoy en día, con todo esto de lo que estamos viviendo, la pandemia y bueno, quién sabe cuando esto con el tiempo se pueda escuchar de vuelta y podrán decir, bueno, ahora no hay una pandemia, pero puede haber otra cosa. La cuestión es que parece que afloran muchas formas de servicio y de pensar en el otro y ser creativos para ayudar a otro. Y cosa que está bien. El tema es, cotidianamente, si esto es un hábito en nuestra vida o simplemente es impulsado ahora por la situación que estamos viviendo. Quiera Dios que realmente pueda ser
un hábito que se genera, que se demuestra la preocupación por otros. Filipenses capítulo 2, si tienen su Biblia ahí, podemos ir. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es la actitud que Dios quiere. Esta es la actitud que Dios pide. Esta es la preocupación que también tenía el apóstol Pablo. Que me tengan a mí como una persona que se preocupa por el otro y quiere que el otro esté bien antes de yo estar bien. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿no? Dejó el lugar en los cielos, el mejor lugar, lo dejó esa comodidad, dejó el estar en la misma presencia de Dios para venir a este mundo y soportar todo lo que tuvo que soportar por nosotros. El Señor nos desafía a través del apóstol Pablo estas palabras: téngannos como servidores. Ese es un presente continuo. No dice que nos tengan de vez en cuando, sino que vean que estamos dispuestos a servir a Cristo. Lo que Pablo dice va con por supuesto, con la teología de Cristo, podríamos decirlo, con el pensamiento de Dios. Podemos ir ahí a Marcos, capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero vamos a Marcos, capítulo 10. Es un pasaje que después vamos a volver otra vez un poquito más adelante. Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso decía que el apóstol Pablo, el pensamiento de él va acorde a lo que Dios dice, a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús hizo. No vino para ser servido. Esto lo sabemos todos de memoria, este versículo. Mucha gente lo ha utilizado y lo utilizamos y lo sabemos. Pero Jesús vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y dentro, es interesante que dentro de esta palabra muchos estás tú, estoy yo, está cada uno de aquellos que un día abrieron su corazón a Cristo. Y por eso, esto es lo que Dios quiere de nosotros. No solamente que tengamos el privilegio, sino que vivamos de tal manera que vivimos mostrando lo que Dios es en nuestra vida. Lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. Y esa actitud correcta, el Señor vino para servir. Ahora, ¿dónde Dios quiere que podamos servirle? Y saben, esta es simplemente una frase para dejar ahí. No es donde yo quiero estar, sino es donde el Señor quiere que yo esté. Cuando uno entiende esto y está en el lugar que Dios tiene para mí, ahí yo voy a poder desarrollar mi servicio con plena libertad. Y no va a haber nada que me tenga que forzar si se cumple esta función o se cumplen estas dos condiciones. De hacer lo que Dios quiere en el lugar donde Dios quiere que yo lo haga. Y esto tiene que ver con lo segundo que el apóstol dice. Volvemos otra vez ahí al capítulo 4 de 1 Corintios. Y ahí vamos a leer lo segundo que dice: administradores de los misterios de Dios. Esta es una palabra fuerte.
administradores. La salvación es un misterio. La vida eterna que tenemos en Cristo es un misterio. Los dones que Dios le ha dado a cada cristiano es un misterio. Son capacidades especiales que Dios nos dio a través del Espíritu Santo para poder llevar adelante los diferentes ministerios. Y qué desperdicio que es cuando un hermano tiene los dones y no los pone en práctica. Por eso decíamos hace unos segundos atrás, no es donde yo quiero, sino donde Dios quiere que yo lo haga. Y hermano, esto es lo segundo, buenos administradores de los misterios de Dios. De cosas que no entendemos cómo Dios actúa, cómo Dios obra. A veces Dios nos sorprende con cosas que son tremendas. Hoy, la iglesia está haciendo una tarea al mediodía y alguien baja a hablar con una persona que estaba necesitando una palabra especial. Y ahora me acordé de algo. Y tendría que mandar, estamos en familia casi, tomá, Matías. Buscáis Pablo Castro y mandale archivo. Esto no es grabado, es en vivo. Y alguien que bajó a hablar con una persona que estaba allí parada y no parecía, no había nada raro, pero simplemente alguien fue a hablar con él y una persona que estaba enseñando una palabra justa, pero no solamente eso, sino que la experiencia del que está viviendo esa persona en ese momento es la experiencia que vivió quien se acercó y le puede hablar y entenderlo de una forma más profunda y más directa y más especial de lo que yo podía hacer. Y allí estaba parado y Dios obró para que esa persona fuera a esa persona. Dios obra de forma misteriosa. Y uno podría decir, tenemos un montón de situaciones y de historias y de testimonios que podríamos contar en nuestra vida de cómo Dios ha obrado. Y en forma misteriosa. Y la Biblia también lo dice. Y hermanos, tú y yo tenemos este privilegio de administrar, ser buenos administradores de la gracia de Dios, de la vida eterna, de lo que Dios es y poder compartirlos con otros. Ahora, en esta tarea, en este trabajo, en esto que leímos acá, Dios requiere fidelidad. Dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, fidelidad, mayordomía, el buen uso de las cosas que Dios nos ha dado, ser fieles delante de Dios. La fidelidad hoy en día no es uno de las cosas que más caracterizan a nuestra sociedad. Y lo podemos pensar y lo podemos hablar en varios términos. Por supuesto, la fidelidad a nivel conyugal, a nivel de matrimonios. Lamentablemente hay muchos matrimonios y muchas familias sufriendo, muchas familias, muchos niños sufriendo porque algo se rompió, porque apareció una tercera persona, porque hay falta de fidelidad. ¿Seguimos al aire o no seguimos? Bien. La infidelidad a nivel conyugal, ¿cuánta gente sufriendo por eso? Ahora, infidelidad también dentro de lo que es la amistad. Infidelidad dentro de lo que son inclusive hasta los trabajos, los negocios. Tantas cosas uno puede aplicar esta palabra fidelidad. Y yo te pregunto, hermano, ahí donde estás,
es bueno que nos preguntemos si si el Señor nos mirara ahora e hiciera un balance de nuestra vida y nos hiciera como un quebranto de caja, por así decirlo, podría decir al finalizar, hallado fiel. No esperemos a que esta sentencia final sea cuando ya Cristo venga a buscar a su iglesia y estemos en la misma presencia de Dios. Sino es que cada día, mientras vamos caminando en este mundo, podamos sentir, Dios puede decirme que soy hallado fiel delante de Él. Es un desafío para cada creyente. Es un desafío para liderazgo. Es un desafío la fidelidad en el servicio a Dios. Ahora, el apóstol también sigue hablando en estas características de su ministerio, que la gente pueda tenerme a mí como una persona que sirve a Dios, que pueda ser un buen administrador de la vida espiritual y de lo que eso significa en mi vida, que yo pueda vivir como Dios quiere, que sea un buen administrador, que sea fiel, que no hayan pequeñas cosas que me saquen del camino, sino que sea fiel. Que no me enoje fácilmente para una situación X, sino que sea fiel. Pero dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y acá el apóstol empieza a introducir un tema que ya no es solamente lo que el de afuera ve, no es lo que Dios ve, si soy fiel o no soy fiel, sino empieza a pensar en los que me rodean. Y acá habla de 4 elementos de juicio, o 4 niveles de juicio, por así decirlo, mejor dicho. Primero dice vosotros. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Como diciendo, miren, en otras palabras, me importa lo que ustedes dicen, pero no tanto, no mucho. Sí, es importante lo que ustedes dicen. Sigue diciendo, tampoco me importa mucho lo que es un tribunal humano en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y vaya si el apóstol Pablo tenía experiencia y autoridad para decir esto, que estuvo cuántas veces frente a tribunales y frente a ser apedreado y tantas cosas que le tocó vivir el apóstol, pero sin embargo él dijo, no me preocupa mucho eso. Aún más, dice, yo mismo, no me preocupa mucho qué es lo que yo pienso de mí. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí? ¿Cuál es el juicio de valor que yo hago sobre lo que yo hago y sobre lo que yo soy? Y ese es interesante, si podemos pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas veces preguntarnos cuál es el valor que le damos nosotros a las cosas que nosotros hacemos? ¿Cuál es el juicio que nosotros tenemos de nosotros mismos? Ahora es interesante que el apóstol Pablo dice, ni tampoco yo me juzgo. Y dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y ahí sí está la preocupación. Ahí sí el apóstol Pablo le hinca el diente a este concepto y dice, miren, no me preocupa tanto lo que ustedes dicen. Lo que quiero es que la gente mire al apóstol y diga, este es un predicador, este es alguien que sirve a Dios. A veces lo que dicen los cristianos, el círculo más íntimo, y bueno, hay por ahí una premisa que dice que los golpes más duros muchas veces los recibimos de la gente más cercana, de la gente que más queremos. Ahora dice, sí, me preocupa la opinión de ustedes, lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan de mí,
pero también está en un segundo plano. Yo mismo no me preocupo demasiado por tener un concepto, aunque la Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Pero lo que sí le preocupa al apóstol Pablo es el juicio o lo que piensa Dios, el juicio divino. Y acá, hermanos, tenemos que hacer un tiempo acá, como respirar y decir, ¿qué es lo que piensa Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Ahora, mi vida va a pasar. Estoy transitando de diferentes maneras. Voy a llegar un día donde todo lo que yo hice va a ser probado por Dios, va a ser juzgado por Dios. Y eso es lo que a mí me tiene que importar. El apóstol dice, aunque tengo limpia conciencia, no tengo mala conciencia. No por eso soy justificado. Aunque su conciencia está tranquila, que está obrando bien. ¿Y cómo se puede tener la conciencia tranquila de saber que estamos obrando bien? Porque si mi forma de actuar, mi forma de hablar, mis actitudes, mi estilo, por decirlo de alguna manera, no contradicen a lo que Dios dice, mi vida es una vida que se aleja del pecado y lucha contra el pecado. Mi vida es una vida que trata de alejarse de la murmuración, de hablar mal de otro. Mi vida se preocupa por ser honesto en el trabajo, por ser honesto en mis cuentas, por ser honesto en un montón de... buscar sanas relaciones interpersonales. Entonces uno puede tener la conciencia tranquila, la conciencia limpia, pero uno va a tener la conciencia tranquila y limpia cuando está viviendo lo que Dios dice en su palabra. Cuando no tenemos nada para ocultar y nada para esconder. Aunque no tengo mala conciencia, igual el juicio es del que está arriba. El apóstol Pablo sí que supo experimentar esto. Miren Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, hablando de sí mismo, podemos leer el 4 para unir el pensamiento. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice ahí, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, un hombre que era muy difícil decirle, mirá, agarrarlo en algún error. Era irreprensible, dice, en lo que él había vivido. Pero dice, pero cuantas cosas para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y podríamos seguir leyendo este pasaje, pero qué tremendo el apóstol. Para poder decir, tengo limpia conciencia. Y mi preocupación es que el juicio sea de Dios. Él dice, tengo todas mis credenciales, pero todas mis credenciales las he dejado de lado. ¿Por qué? Dice, todo lo estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta era la preocupación del apóstol. En su ministerio, alguien que estaba dispuesto a dar todo para poder vivir como Dios quiere. Y dice, volviendo a nuestro pasaje, la hora se nos va rápido. 1 Corintios 4, leyendo ese pasaje que estamos ahí, los primeros versículos. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Y solamente una cosita que se me ocurrió ahora. A veces usamos esta expresión como un caballito de batalla. Decimos, no, a mí el que me juzga es Dios. Así que yo hago como a mí me parece, tengo limpia conciencia y estoy tranquilo y esto y lo otro. Le digo, sí, pero mirá que para utilizar las palabras del apóstol Pablo, tenés que identificarte con las actitudes del apóstol Pablo. Y la preocupación del apóstol Pablo no era el título, el reconocimiento, sino era el servicio. Entonces, cuidado, porque Dios también nos juzga a veces con el consejo de un hermano o una hermana. Dios nos juzga y nos muestra un pasaje en la palabra de Dios. Es Él que nos está emitiendo un juicio. Así que cuando usamos esa expresión, yo estoy tranquilo delante de Dios y Dios es el que me juzga, cuidado con esto. Porque a veces queremos espiritualizar el pecado y queremos justificar actitudes que no son las que Dios quiere. Ahora, en este servicio, el apóstol ahí también pone algo. Versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Qué palabra esta, ¿no? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todas las cosas. Está bien, está pensando en el final. Pero pensaba en esta frase, no juzguéis nada antes de tiempo. Y acá creo que tenemos que detenernos un poquito. Y pensemos, hermanos, si muchas veces no hemos juzgado demasiado rápido algo. Y a veces alguien nos tiene que decir, pero pará, escuchá bien. Cuando escuches toda la historia, entonces ahí da tu opinión. Cuando sepas toda la foto completa, entonces da tu opinión. Pero la tendencia humana, nosotros somos muy de juzgar muy rápidamente. Y a veces juzgamos antes de tiempo. Y cuando juzgamos antes de tiempo, generalmente, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Y hermanos, en estos tiempos de bastante encierro, por así decirlo, dicen por ahí que las relaciones interpersonales son las que más están a prueba, ¿no? Y siempre pasan cosas en el hogar y bueno, y un consejo, escuchemos antes de juzgar. Yo me crié con un trauma. Voy a hacer catarsis, voy a contar un trauma. Cuando yo iba a la escuela, era tan buen alumno que cuando había algún desorden, algún problema, ya la maestra ni miraba. Alejandro Huerta a la dirección. Esa es la frase que yo traigo cargada desde aquella época, plena dictadura. Y la dirección no era tan fácil. Yo no sé si existe eso, si se hace esto hoy en día. Me parece que... Pero a veces, y sí, yo me había criado esa fama. Y cuando yo no tenía nada que ver, pero había problema, había lío en la clase, había desorden, venía la maestra, Alejandro Huerta a la dirección. Y créanme que alguna vez, un porcentaje muy bajo, alguna vez realmente yo no tenía nada que ver. Pero, hazte fama y échate a dormir, dicen, ¿no? Pero la maestra, sin tener toda la información, emitía un juicio.
Muchas veces le invocaba, pero a veces no. Ahora, esto es una broma, no me crié con ningún trauma. Disfrutaba más a veces con la directora que en la clase. Pero es un ejemplo de que a veces emitimos un juicio sin tener las cosas muy claras. Acompáñenme a leer unos versículos. 1 Corintios 3, 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Qué bueno saber que Dios va a probar nuestras obras y va a juzgar nuestras acciones y nuestros corazones. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, perdón, no es ahí lo que tengo que leer, discúlpenme. Es Mateo capítulo 7, versículo 1. Me equivoqué del renglón, Mateo 7, 1. Versículo muy largo o muy corto, que es bueno aprenderlo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este es un buen consejo. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y cuando uno juzga por las apariencias, generalmente que es una característica de que se apresura en emitir un juicio. Y cuando generalmente lo hacemos por las apariencias, es muy probable que nos vayamos a equivocar. Primera Corintios, otra vez volví a ese renglón, se me están moviendo los, sin embargo están bien separados. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Emitir un juicio, ¿cómo? Basado en lo espiritual. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y hermanos, el creyente tiene la capacidad, cuando estamos cerca de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo y de conocimiento de la Biblia, de emitir algún juicio. Pero la exhortación es, no juzgues rápidamente. Dios es el que va a juzgar todas las cosas. Ahora, vamos a avanzar un poquito. Por eso, no juzguéis nada antes de tiempo. Cuidémonos al momento de emitir un juicio. Y creo que este es un buen consejo para tener presente en cualquier área de nuestra vida. Sigue diciendo este versículo que estamos leyendo, nos quedan un par de cosas. El versículo 5, el cual, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Es tremendo, ¿no? Cuando Cristo entra en una persona, lo que hace es sacar la oscuridad y entra la luz
de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto quizás alguien está escuchando y aún no tiene a Cristo. Queremos decirte que estás viviendo una vida espiritual en tinieblas, sin conocer a Dios, sin tener la capacidad de poder juzgar y ver las cosas como Dios las ve. Y muchas veces quizás hundido en una situación de desesperación, de estar lejos de Dios, de no encontrar una salida. Y las tinieblas no es un buen lugar para caminar. Qué feo que es caminar cuando uno no ve nada. Y cuando era joven, me acuerdo que íbamos allá a Villa del Carmen, al parque, era un lugar donde había árboles muy altos, muy grandes, muy espesos, y no había una sola luz. Y a veces íbamos con algunos después de las reuniones a caminar por ahí y daba miedo, porque no se veía dónde pisar. Y el que cuando uno no ve dónde pisar, no sabe qué va a pasar con un paso más adelante. Y hay mucha gente que está viviendo sin Cristo, que está viviendo de esta manera. Pero Cristo quiere transformar y poner luz en tu vida. Pero dice, aclarará lo oculto de las tinieblas. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Llegará ese día en que no habrá secreto. Dios juzgará todas las cosas. Es más, podemos decir, no hay secreto delante de Dios. Dios conoce lo que cada uno está pensando, lo que cada uno siente, lo que hay en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 2, capítulo 5, versículo 10. Bueno, viene hablando de un montón de cosas, de no juntarse. Os he escrito por carta, versículo 9, que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien escribo que no juntéis con aquellos que dicen ser, pero no son. Cuidado con esto también. Tener cuidado con aquellos que dicen ser cristianos, pero viven una vida que no está conforme a lo que Dios enseña. Dios los va a juzgar. Y todo va a salir a luz. Y no va a haber ninguna cosa que quede oculta. Por eso, hermanos, dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero a los que están afuera, Dios los juzgará. Y habla del tema de la disciplina y todo un montón de cosas dentro de la iglesia, pero esta frase, a los que están fuera, Dios los juzgará. Aquellos que ya tenemos a Cristo en el corazón, podemos decir, bueno, estoy en las manos de Dios y sé que el juicio de Dios a mi vida, para mí, es a mi favor, porque Él me ha perdonado, Él me ha redimido. El juicio de Dios ya no cae sobre mí, cayó sobre Jesucristo. Él quitó el pecado y no tengo un juicio de condenación. Pero quizás alguien pueda estar escuchando y es bueno que si no tiene a Cristo que se acuerde de esta frase, Dios juzgará todas las cosas. Y termino con lo último, con las dos frases últimas que dice este pasaje que estamos leyendo. Manifestará las intenciones del corazón. Es tremendo pensar en esto, ¿no? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros.
no solamente conoce lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, sino que dice también conoce las intenciones. Podemos hacer un montón de cosas, pero Dios conoce las intenciones. Decía al principio como un título, pensando en esto, el servicio en tiempos modernos. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe por qué hacemos las cosas. Dios sabe si realmente nos mueve el hacer las cosas, el servir a Dios. Dios sabe si realmente el amor de Dios es tan real y lo podemos experimentar y nos impulsa de tal manera que podemos decir, quiero hacer esto para Dios. No tengo en mi corazón una intención secundaria de hacer esto para que me vean, para que me juzguen bien, para que me tengan en cuenta, sino que realmente hago las cosas para glorificar a Dios. En todo lo que hacemos, recordemos esto, hermanos, en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, Dios va a manifestar las intenciones del corazón. Es más, Dios conoce ahora cuál es la intención de nuestro corazón. Veíamos, creo que fue el viernes en la reunión de jóvenes, Gustavo nos traía ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que hay en el corazón. Y el apóstol Pablo en su ministerio no le preocupaba por el título que podía tener, sino que le preocupaba que él iba a estar delante de Dios y Dios conocía las intenciones del corazón. Y para los que estamos acá en esta hora, acá en este salón, y para los que están escuchando en su casa, es bueno que nos preguntemos ahora y tengamos esto presente. Dios conoce la intención de mi corazón. En todo. Sabe qué es lo que motiva, sabe qué es lo que me impulsa. Y quiera Dios, hermano, que el impulso sea movido por el Espíritu Santo para glorificar a Dios y nada más. Y termina este pasaje, este versículo 5, diciendo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y claro, el apóstol Pablo está proyectando al final de la carrera. Pero que eso no quiere decir que mientras estamos caminando no tengamos presente que cada día vamos construyendo ese final. Cada día vamos viviendo de tal manera que cuando lleguemos a ese final, decir, Dios podrá, como dice acá, podré yo recibir la alabanza de Dios, la aprobación de Dios por lo que yo hice, por el hijo que fui, por las cosas que Dios me permitió hacer. O simplemente voy a entrar en el cielo porque Cristo me perdonó y porque la salvación no se pierde. Pero quizás, no sé, con un poco de vergüenza tenga que pararme delante del Señor y decirle, bueno, mira, yo la pasé bien en este mundo. A mí me fue bien económicamente. La verdad que disfruté de muchas cosas. Pero el servicio no estuvo como primero en mi corazón. Y Dios te va a recibir. Sos un hijo de Dios. Pero habrán obras que se van a probar con el fuego y van a desaparecer. Y no habrá alabanza de parte de Dios. Lo dije más de una vez, pero siempre me impactó esa frase de Corrie ten Boom, cuando ella le estaban haciendo una entrevista y después de haber pasado lo que pasó en los campos de concentración y tantas cosas, ella decía, el periodista le decía, ¿y usted cómo maneja todos estos halagos, esto que toda la gente habla muy bien de usted y lo que usted hizo y esto y lo otro?
Y él ya dice, cada noche es como que llevo esas flores y las planto en el jardín de Dios. Como decir, esa gloria, esos halagos no son para mí, sino que se los llevo al Señor. Y ahí está la aprobación y la alabanza de Dios. Cada uno recibiremos la alabanza y la aprobación de Dios. Y un versículo muy conocido, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que tantas veces lo usamos y se lo decimos a alguno y se lo hemos escrito en algún marcador o por algún mensaje de texto. Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el apóstol Pablo decía, no me preocupa el título, me preocupa lo que Dios quiere que yo haga. Y termino con esta frase, la fidelidad será recompensada, la infidelidad será juzgada. La fidelidad será recompensada, la infidelidad será juzgada. Y esto es delante de Dios. Y yo te pregunto, acá podrá estar escuchando a alguien que está muy metido, por decirlo de alguna manera, en el ministerio, en el servicio, que está en un montón de cosas, que en esta noche podamos revisar nuestro corazón, nuestras intenciones. Si hemos caído en equivocarnos y hemos juzgado antes de tiempo o en forma apresurada alguna cosa, que pidamos perdón delante de Dios. El apóstol Pablo se encontraba en esta disyuntiva, por así decirlo, que era un desafío, entre la realidad de la gracia gratuita y la administración responsable de esta gracia. La gracia de Dios es gratuita. Y nosotros disfrutamos con esa gracia. Ahora tenemos que ser responsables en cómo administramos esta gracia. Por eso él pudo decir que tenía una conciencia tranquila delante de Dios. No pierdas tu vida sentado en un sillón toda la vida sin que Dios pueda utilizarte. No sirve de nada lamentarse lo que uno no hizo, sino decir, en este momento, Señor, quiero pararme en esta nueva oportunidad y decir, quiero servirte y vivir como vos querés. Y recuerda, la fidelidad será recompensada, la infidelidad será juzgada. Y si alguien que está escuchando no tiene a Cristo en su corazón, será bueno que allí donde está recuerde, Dios es fiel, Dios te ama y su amor es tan grande que de esta forma permite que a través de internet, que cuando se escribe la Biblia, ni idea de esto, ¿no? Pero que pueda llegar una palabra a tu corazón y sentir, Dios te ama y quiere darte otra oportunidad. Jesús murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí, y nos ama. Y quiere que abramos nuestro corazón y le pidamos perdón. Y allí donde estás, decirle, Jesús, perdona mis pecados. Quizás alguna familia que está junta y hay algún integrante de la familia que aún no tiene a Cristo. Ahí donde estás, abre tu corazón y decirle, Jesús, perdona mis pecados. Tú conoces mi corazón, conoces mis intenciones. Conoces que hay cosas que no quisiera que se sepan. Pero delante de Dios, Dios la sabe. Y un día saldrán a luz. Y hermano, si también tienes que abrir tu corazón y así donde estás, decirle, Señor, perdóname. Sé que hay cosas que están en mi corazón que no están bien. Sé que hay oscuridad. Pero en esta noche, quizás solo en un lugar o quizás en familia, tenga que pensar en cambiar alguna de estas cosas. No dejar crecer cosas ocultas. No juzgar antes de tiempo. Disfrutar de la gracia de Dios. Tener conciencia tranquila. Pero saber que el que me juzga es el Señor. Y que Dios pueda decirme, pueda hallarme fiel.
y que quienes me miren, quienes me conozcan, puedan decir, este es un hombre, es una mujer de Dios, porque ama a Dios y vive a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.